Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 21 de julio de 2022. Tertulia 3-1 en dos sentidos. 3 acá, una voz a distancia, 3 hombres, una mujer, y bueno, podríamos seguir sacando cuentas. Saludo entonces en primer lugar a Mariela de Marco, que allá sigue en su casa. Buen día, Mariela. Buen día, bastante mejor de la gripe, pero todavía encerrada. ¿Ah, sí? Me agarró muy fuerte, sí. ¿Has tenido que guardar cama, como se decía antes? Un poco, sí, me mandaron. Y me tuvieron que sopar, también por suerte dio negativo, pero la pasé mal. Bueno, nos alegramos de que ya estés saliendo de esa. Bueno, sigo con los saludos. A mi izquierda, Esteban Valenti, buen día. Buenos días, Emiliano. Y a mi derecha, Alberto Volonté, ¿qué tal? Buen día a todos. Y Santiago Soto. Buenos días para la audiencia. Unas cuantas variantes en esta mesa, ¿no? Quedaste tú como único sobreviviente, Esteban. Se fueron los demás. Algo querrá decir eso. Sí. Te abandonaron por algo. No, alguien no me avisó a tiempo. Mira que soy supersticioso. No hago chistes. Vamos al primer tema. Hoy tendrá lugar en Asunción una nueva cumbre de presidentes del Mercosur. Está confirmada la asistencia de los jefes de gobierno de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, junto con el anfitrión Mario Abdo Benítez. En cuanto a la participación del brasileño Jair Bolsonaro, dudas en las horas previas, más bien todo indica que no irá. En la reunión, Abdo Benítez le transferirá la presidencia pro tempore del bloque a su par uruguayo, Lacalle Pou. Además, buena parte de la expectativa está puesta en la reacción de los socios del Mercosur al comienzo de las negociaciones Uruguay-China en busca de un tratado de libre comercio bilateral, luego de que finalizara con éxito el estudio de factibilidad. Ayer, en la sesión del Consejo del Mercado Común, integrado por cancilleres y ministros de Economía, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, señaló, sin nombrar a Uruguay, que se necesita un estudio serio que muestre la ventaja de llevar adelante caminos en solitario por sobre la regla de oro del consenso en la que se basa este bloque. La posición relativa en el mundo es mejor por la pertenencia al Mercosur. Seríamos más débiles sin Mercosur, tendríamos menos músculo para enfrentar los cambios en la producción, resaltaba Cafiero. Algunos usan el término modernizar. Para la Argentina, modernizar no implica disgregar al bloque y la toma de decisiones unilaterales, sino asumir la responsabilidad de transformar y profundizar el proceso de integración. A su turno, el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, criticó lo que definió como intervenciones previas de sus colegas en las que se expresaron algunas afirmaciones que parecerían poner en duda la convicción integracionista de nuestro país y, más aún, nuestro compromiso con el Mercosur. Siempre hemos tenido y mantenido nuestra potestad de negociar acuerdos comerciales internacionales con terceros países, estados o de forma individual. Hemos señalado esta posición a nivel de los órganos técnicos y políticos del Mercosur. Por tal motivo, reafirmamos nuestra potestad de negociación con países y bloques extrazona, al tiempo que mantenemos nuestro firme compromiso con el proceso de integración regional. Más tarde, en rueda de prensa, Bustillo descartó que vaya a haber un clima tenso hoy en el encuentro entre los mandatarios. Nuestra primera opción, lo hemos dicho hasta el cansancio, es negociar con nuestros socios naturales en el Mercosur, que son Brasil, Argentina y Paraguay. Pero lo único que no nos podemos permitir es el inmovilismo, remarcó. Por su lado, el vicecanciller paraguayo, Raúl Cano Ricciardi, expresó ante los periodistas que su país reivindica los textos fundacionales del Mercosur, o sea, el Tratado de Asunción, el Protocolo Adicional de Ouro Preto, que señalan que los socios no pueden negociar de forma individual y que las decisiones se toman por consenso. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron del primer tiempo del partido de ayer? ¿Vieron alguna novedad? ¿Están interesados, pendientes o no? Santiago Soto, el economista de la mesa, ¿qué dice? Bueno, a ver, sí, claramente es un tema que nos mantiene pendiente a todos, porque los movimientos en inserción internacional vinculados al anuncio de China, primero es la principal plataforma de inserción externa
tiene en agenda el gobierno de Uruguay, el Uruguay en su conjunto, y además es el tema que tiene implicancias muy importantes en lo económico, en lo jurídico, en lo político. Hay como tres grandes áreas donde la discusión se está llevando adelante. En lo económico, desde lo nacional, nosotros tenemos un vínculo de integración con China muy, muy importante, sin tratado de libre comercio, con la asociación estratégica que tenemos, donde representa el 30% de nuestras exportaciones, un saldo comercial favorable desde hace muchos años. Y la novedad, digamos, de la discusión de esta cumbre, o por lo menos del cambio, digamos, del presidente, viene más por el lado jurídico y político. Primero, una interpretación de que Uruguay efectivamente puede negociar de forma unilateral tratados con terceros. Eso es una cuestión jurídica que está en discusión. Uruguay tiene una postura relativamente débil en ese punto, y creo que los socios se lo hacen saber. Y en lo político, lo central es hasta qué punto, y esto está asociado al componente más global, que más allá de lo regional incluso, hasta qué punto Uruguay puede en solitario desarrollar una estrategia con una potencia que no es un tratado de libre comercio menor, es la potencia económica emergente más importante, y ahí entran otros intereses geopolíticos también con el resto del Mercosur, ¿no? Ahora, hoy en la cumbre de presidentes, ¿qué es lo que está en juego? ¿Que le digan a Uruguay, no, usted no puede hacer nada? ¿Quédese cruzado de brazos? ¿Están pendientes de eso ustedes, de una posibilidad de ese estilo? Da la impresión de que no es lo que va a pasar, ¿no? No, yo no creo que eso sea lo que vaya a pasar. Creo que va a pasar un poco más de lo mismo, de alguna manera, donde las posiciones en general... No va a haber un consenso de nuestros socios de que Uruguay efectivamente puede negociar sin ningún problema con un TLC con una potencia como China, que es la posición que originalmente siempre se ha tenido. Brasil está en una posición aparte muy extraña, ¿no? Hay un contexto político. Pero Brasil está como dejando hacer, ¿no? Es una posición distinta a la de Argentina y Paraguay, ¿no? Deja hacer y dio una señal a Uruguay, dándole además algunas preferencias comerciales en particular, que es lo más relevante en inserción comercial en concreto que ha pasado en este periodo, que tiene que ver con la modificación en el régimen de zona franca, para que efectivamente Uruguay pueda exportar de mayor manera desde allí hacia Brasil. Entonces, a ver, recién cuando hablaba Santiago, a su lado yo veía a Alberto Volonté que decía que no con la cabeza. Era a propósito de si Uruguay puede o no puede ir por este camino, ¿no? Esa discusión. Pero no sé, capaz que vas por otro lado. Uruguay puede. Lo que pasa es que... Acá estamos hablando con el ex embajador, ¿no? Esto, no, ahí está lo que no quiero, Emiliano. Primero que pienso que, gracias por invitarme una vez más, el aporte de estas tertulias, de hace muchos años, esta y otras, es que la gente que los escucha, y son muchos, forman opinión. Y creo que todos los que estamos aquí, pensando distinto, coincidiendo, nuestra responsabilidad es dar sinceramente lo que creemos, cada uno de su lugar, de su formación, de su experiencia, y de repente por un pasaje en un momento clave de las relaciones entre Argentina y Uruguay entre el 2000 y el 2005 que me tocó. ¿Por qué digo puedo? Porque lo primero que tenemos que recordar es que cuando en el año 2000, a mí me tocó estar en la embajada en ese momento y asistí a las discusiones, los miembros del Mercosur hablaron, una palabra un poco manida, de refundar el Mercosur. Siempre hay un ánimo. A cada rato hay que refundarlo, porque se tranca. Ustedes van a ver que cada rato hay ganas de refundar todo, hasta la patria misma. Bueno, en ese espacio y en ese clima es que sale la resolución 32, por la cual, y la votaron todos, me acuerdo, era presidente el doctor Valle, Didio Perte, canciller, muy de acuerdo, de que la cláusula 32 dice: queda prohibido a cualquier miembro del Mercosur hacer acuerdos comerciales con países que no integran el Mercosur, y si lo hacen tendrán que pedir autorización especial. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento, que lo sitúa ya por septiembre del 2000, ahí, acéptenme que me equivoque, a los 83, algún vacío de memoria tengo. ¿Por qué? Porque no estaba claro, aún en la Carta de Asunción, en el 94 en el Europretó, esa especie de prohibición.
Pues caramba, se estableció, porque habían circunstancias complejas en ese momento. ¿Qué había pasado? La explosión del comercio interno entre el 94 y el 98 había sido espectacular. Ahí un poco crisis internacionales, una venida de México, otra de Rusia, habían creado un clima complejo para la comercialización y el comercio interno. Hay que recordar que Brasil no solo fue nuestro principal socio, el 50%. Hay que recordar que Argentina era el 20% y la mano de obra del 20% de las cosas que Uruguay le vendía a Argentina estaban, dato del sindicalista uruguayo, Fernando Pereira, que me acompañó en un viaje a Buenos Aires, no es el caso, más de 60.000 personas. Quiere decir que nuestros socios del Mercosur absorbían casi el 80% del comercio exterior, pero lo más importante, y en el caso de Argentina, que el porcentaje era menor, que por el tipo de exportaciones, autopartes, por ejemplo, que hacíamos a Argentina, el empleo uruguayo era formidable. Contado eso, es para explicar jurídicamente que si se saca una resolución en el año 2000 estableciendo una prohibición, es que antes no estaba. Es de sentido común. Como yo digo, el derecho no es solo para doctores, es también para la gente sencilla con sencillo sentido común. Pero ¿qué pasó? También, ver las actas, todos los países ahí dijeron, esta norma hay que internalizarla. Tiene que ser votada por los parlamentos de los 4 países. Y se estableció, ¿no? Y sucedió, por razones X, que hoy no, hasta hoy no se votó. Entonces, ahí yo digo, perdón, Uruguay tiene la facultad. Pero además, es interesante ese orden que le da Alberto a la historia, ¿no? Pero más que el orden, o sea, es, que en los documentos, ¿cómo es? O sea que, por lo visto, en los documentos fundacionales esa obligación no estaba, hubo que establecerla, hubo que marcar esa prohibición de hacer acuerdos unilateralmente. Eso fue en el año 2000, pero esa resolución requería internalización que nunca ocurrió. Y perdona, tengo que hacer un comentario interno. Nunca se sabía bien quién era un poco el culpable de eso. Pero la Unión Europea, a fines de la década del 90, por el 99, tenía excedentes de carne fenomenales y otros excedentes de manteca, me acuerdo, y Brasil le empezó a comprar por fuera de las reglas y los aranceles. Era un momento X de la comida brasileña. Entonces, en parte fue para, digamos, proteger a la región. Pero esto que tú resumiste muy bien, yo lo resalto porque también creo que hay un matiz, y termino esta intervención mía, aunque el tema me parece para mí un parteagua. No digo que se esté refundando el Uruguay, pero que la política internacional del Uruguay, con este inicio de negociaciones con China, es un hito histórico, fenomenal, un parteaguas. Bueno. Perdón, tengo que terminar de contar esto. Esa cláusula nunca se firmó. Nunca se internalizó. Nunca se internalizó, perdón, correcto. Pero también de ese año 2000 aquí, las perforaciones de todos los países, y creo que ahí, lejos en la punta, discuten quién va primero, si Brasil o Argentina. Las perforaciones al Mercosur, perforaciones en términos generales, son muy grandes. Quiere decir que yo creo que el Uruguay, le toca ser presidente del Uruguay al doctor Luis Lacalle Pou y canciller al señor Bustillo. Ellos están representando al Uruguay, pero es el Uruguay el que da este paso gigantesco. Y eso nos tiene que quedar claros. Bien. ¿Los dejó mudos a todos? Yo quiero opinar porque creo que... Yo voy a opinar lo mismo que opinaría si en este gobierno estuviera el Frente Amplio.
Estos no son temas que se puedan analizar con parcialidad. Sí, hay que olvidarse que el Frente Amplio, en una delegación encabezada por su presidente Tabaré Vázquez, fue a China a plantear la posibilidad de un tratado de libre comercio. Por lo tanto, y todavía no había alcanzado el nivel que hoy tiene China y que hoy la perspectiva es que crezca. Hay un aspecto formal. A mí eso de discutir si se puede o no se puede es una discusión importante, pero, a ver, absolutamente secundaria. Entre otras cosas porque lo miro hoy está más en la a Volonté, política que en la ojalá política. Cuando tenga su edad yo tenga la mitad de la memoria que él tiene y la capacidad racional que él tiene. Pero vamos a entendernos claro. La relación en el Mercosur lo ha demostrado negativamente. Si se pudre, alcanzan niveles, porque nosotros no, deplorables. Entonces, no es solo que tenés que votar, tenés que lograr un consenso para que no haya represalias de ningún tipo. Lo que sí no va a pasar, ni con el gobierno del Frente Amplio, ni con el gobierno de la Santísima Trinidad, es que el Uruguay se transforme en la plataforma de ingreso a todos los países del Mercosur de la producción china. Eso no va a pasar. Si China... Ese es un temor. No va a pasar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es muy simple. En los tratados de libre comercio, aplicando la normativa, si vos firmás, como México, que tenemos un tratado de libre comercio firmado con el Mercosur, aunque no abarca todo el Mercosur. Es un tratado Uruguay-México. Es un tratado de Uruguay. Ese es Uruguay. Y ahora estamos firmando uno todos juntos con Singapur. Sí. Entonces, yo quiero dejar claro esto. Eso no va a pasar. Con consenso o sin consenso. Primero, consenso no va a haber nunca. El primer país que no va a votar eso, haya el gobierno que haya, es Brasil y después Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje altísimo de su industria que tiene competencia directa con la producción china. Nosotros tenemos una parte de nuestra industria que también tiene esa dificultad, ese peligro. Así que recién empezamos con esta discusión. Pero, ¿a dónde ibas? No, yo quiero poner los límites, porque acá hay un problema sustantivo, no es un problema de si todos se van abrazando y besándose detrás de la oreja de la cumbre. Acá hay un problema de fondo. ¿Sirve que el Uruguay aparezca en el mundo con la potestad de comenzar la negociación, etcétera? Sirve, porque nos pone como un país desproporcionado a su tamaño. Ante otras posibles negociaciones que están paradas hace 350 años, de la época de la colonia, con Europa, bueno, nos pone en mejores condiciones. Ahora, también nos pone en mejores condiciones, digamos, desde el punto de vista geopolítico, porque, a ver, los Estados Unidos nos descubrieron de nuevo, absolutamente, porque para ellos es un problema serio, es el tema de que en el Atlántico Sur un país tenga un tratado de libre comercio con China. Pero hay un aspecto que yo quiero señalar. En Uruguay ese tema, el entusiasmo lo tiene el presidente y su entorno. No es un entusiasmo ni siquiera de la coalición de gobierno. Y eso hay que decirlo, porque forma parte de la realidad. Ahí tengo un matiz. Pero hay una posición ideológica clara. Cabildo ya salió a decir Cabildo que tiene salió a decirlo con todas las problemas. letras. Empezaron a decirlo incluso intelectuales más liberal, Colorado. Absolutamente. Sí, en el Partido Colorado tuvo tiene problemas hace meses ideológicos. la advertencia de Ope Pasqué, ahora también Sanguinetti pone algunos reparos. Absolutamente. Es decir, lo que parecía un entusiasmo gubernamental es un entusiasmo de una parte fundamental del gobierno, la que tiene la manija, no es solo la que tiene la mayor cantidad de los votos, y eso también, digamos, así como dije una palabra que en la imagen internacional tiene su parte positiva, en la negociación va a ser extremadamente complejo. No quiero hablar de los aspectos sociales, ¿no? Donde los que están en contra se callan porque esperan ver los textos, porque ¿Quiénes hablan? Los que van a ganar plata. ¿Quiénes hablan? Los que le van a bajar los aranceles. ¿Quiénes hablan? Todos los sectores productivos que tienen relación con eso. ¿Es una cosa exótica? No es exótica, pero tiene mucho que ver no solo con el comercio, no es cierto. Un acuerdo con China tiene que ver con la logística, con el puerto de Montevideo, tiene que ver
con la distribución social, tiene que ver con muchísimas cosas. Y eso va a estar en discusión, recién empieza, así que yo no me apresuraría. En el mundo, ¿no? Ahora, de esta cumbre ni le van a decir no hagas nada, porque eso sería una agresión, ni le van a decir hacé. Estas son esas cumbres intermedias donde va a quedar ese clima. Pero a partir de la cual Uruguay seguirá. Sí, Uruguay va a seguir hasta donde pueda. Eso me parece. Y termino con una cosa. Sí hay una parte de la intervención del canciller que no tiene que ver con la posición oficial de Uruguay, sino con una posición que tenemos casi todos los uruguayos. Qué malo es que uno mire con indiferencia que una parte importante, que son los argentinos, con los cuales tenemos, no son nuestros hermanos solo cuando vienen de turismo, lo miremos en cierta medida con indiferencia, o cuánto nos va a salir menos un kilo de arroz en la Argentina que en Uruguay. Eso me parece que no es digno de una sociedad como la uruguaya. Bueno, preguntas desde la audiencia. ¿Bolsonaro no yendo le hace la cama a Uruguay? ¿Qué implica desde el punto de vista de lo que Uruguay está observando la ausencia de Bolsonaro? Bueno, Mariela, viste que estos caballeros son muy amables y muy considerados, entonces como tú estás todavía saliendo de la gripe, con la garganta más o menos mal, no te forzaron a que hablaras. Ahora... Yo sé que ustedes no lo entienden porque son varones, pero tomar la palabra cuando una es mujer no es fácil. Te dejamos para el final. Porque al varón le resulta normal hablar entre sí. El club de Toby es muy cálido y acogedor, yo lo sé. Bueno, te estaban preservando para que no gastaras tu garganta maltrecha, es por eso. No, yo los escucho y aprendo pila. A mí me parece que en esta cumbre de hoy no va a pasar mucha cosa, salvo que Uruguay va a ratificar su posición, que es una posición difícil de llevar a la práctica, porque la posición es: yo quiero negociar con el Mercosur, quiero negociar un tratado de libre comercio con China, quiero hacerlo con el Mercosur, sabiendo que eso no es posible, yo qué sé, porque además de los problemas, digamos, más visibles, qué sé yo, una Argentina que se cierra, que vuelve a sus historias a su postura histórica de nosotros nos arreglamos bien solos y no precisamos del mundo, al mejor estilo Juan Domingo Perón. También está el tema de Paraguay, que Paraguay tiene serias dificultades para negociar con China porque es el único de los países del Mercosur que ha conservado sus relaciones con Taiwán, ¿no? Cuando China le dijo al mundo, bueno, ellos soy yo, Paraguay se quedó con Taiwán. Entonces digo, es complicado eso. Brasil está en una situación ambigua con esa cuestión del libre comercio. Históricamente Brasil también es proteccionista, pero en las últimas décadas me parece que ha ido entendiendo que sin abrirse al mundo hay cosas que no hubiera logrado, como por ejemplo no hubiera logrado desarrollar todo lo relativo a la informática, todo eso. Brasil, me acuerdo, en el gobierno de Collor de Mello tenía un rezago monumental porque se había cerrado al mundo en ese tema. Entonces digo, hoy no va a pasar nada, pero eso es bueno para Uruguay, porque que no pase nada significa que Uruguay sigue con su postura. ¿Qué es esa? Bueno, yo negocio con ustedes en principio, pero si ustedes no están, sigo negociando solo. Si no hay, como nos explicaba Alberto muy lúcidamente, impedimentos jurídicos, bueno, entonces lo que hay son dificultades políticas, que no por eso menos importantes, ¿no? Pero me parece a mí que a esta altura de los tiempos es el Mercosur el que no se puede quedar sin Uruguay. Para Uruguay puede ser muy malo salirse del Mercosur. O sea, son cosas que no hemos dimensionado del todo, ¿no? Pero me parece que para el Mercosur también es muy malo que Uruguay se salga o expulsarlo. Por muchas razones, entre otras porque Uruguay es un país que sigue siendo el más confiable de la región en términos jurídico-políticos, el de mayor estabilidad democrática, institucional, independencia de la justicia, toda una cantidad de cosas que los demás países
no pueden exhibir. Entonces, a mí me parece que está bien en la postura del gobierno, que es, ustedes no me van a frenar. Porque además, y con esto termino, el Mercosur tiene ya 30 años y está claro que no logró sus objetivos, que no eran tan ambiciosos, aunque en aquel momento lo parecían. Es decir, ni siquiera hemos logrado la unión aduanera. Y todo indica que no la vamos a lograr, porque lo que no hemos logrado es, digamos, uniformizar o al menos compatibilizar políticas económicas, monetarias, una cantidad de cosas que Europa sí logró a costa de muchísimo trabajo y esfuerzo y decisión, pero que nosotros no le hemos puesto ni trabajo, ni esfuerzo, ni mucho menos decisión. Entonces, yo diría, el destino uruguayo tiene que ser, como ha dicho el presidente muchas veces, seguir nuestros intereses. O sea, ¿qué es lo que le interesa al Uruguay y a los uruguayos? Bueno, a nosotros nos interesa abrirnos al mundo, eso está claro. Porque Uruguay no ha elegido, y por su naturaleza pequeña y su destino exportador ineludible, no tiene otro. Uruguay no se puede cerrar. Bueno, Uruguay ha elegido abrirse al mundo. Y entonces no puede hacer, digamos, soñar como puede soñar Argentina o Brasil, con que dentro de un bloque más grande que uno mismo nos podemos encerrar. Uruguay esa postura creo que nunca la tuvo, pero si la tuvo, en todo caso, nunca fue mayoritaria a nivel político ni a nivel nacional. Capaz que esa sea la tentación que está exhibiendo Cabildo, no sé, pero me parece que ese no es el sentir nacional. Entonces yo en esto estoy con el gobierno. La verdad apoyo totalmente el camino que ha elegido el gobierno y su canciller. Bueno, ya quedaron claras las posiciones de los cuatro, intervenciones cómodas de cada uno de ustedes. Ahora cerramos, porque esto falta, ¿no? Estamos nada más que con la información de ayer todavía. Es que la pregunta no es solo qué va a hacer Uruguay. Uruguay tiene claramente una idea de seguir. La pregunta es qué va a hacer China con los resultados y con las señales que van dando nuestros socios. Yo creo que ese es el resultado más relevante. El mercado uruguayo no es un mercado interesante ni relevante en sí mismo para China. Un mercado de 3 millones de habitantes no existe. Las exportaciones uruguayas igual se materializan a China. O sea, hay un interés más general de una estrategia más global que tiene China como potencia emergente, donde Uruguay y su estrategia entra dentro de una pieza y por algo dijimos que esto iba a durar 3 meses la prefactibilidad y pasó más de un año y ahora empezamos las negociaciones, pero hay que ver cuándo efectivamente se empiezan las negociaciones y qué interés en el fondo o hasta dónde China va a avanzar en avanzar en solitario con el Uruguay de acuerdo a las condiciones que le van poniendo sus socios y cómo eso sirve a la estrategia más global de China en la región. ¿Qué va a hacer China? Bueno, vamos a tener alguna señal dentro de pocas horas. ¿Qué día es hoy? 21, ¿no? 21. Bueno, Sí, 21. En 2 días hay una visita interesante. Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, encabezada por su director general para América Latina y el Caribe, estará en Uruguay entre el 23 y el 26 de julio, según informaron a búsqueda desde la Cancillería. La visita es parte de una gira que esa delegación realiza por distintos países de América Latina, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México y Perú. En Uruguay habrá reunión con el canciller Bustillo, también con el secretario de la Presidencia, Alberto Delgado. Si bien entre los temas bilaterales que están sobre la mesa se incluirá el TLC, desde el Ministerio precisaron que este no será el eje del encuentro, ya que las negociaciones por este acuerdo son impulsadas en China por el Ministerio de Comercio y no por Relaciones Exteriores. En el mes de febrero del 2020, la diplomacia china consulta al gobierno uruguayo electo si tenía interés el Uruguay en continuar las distintas negociaciones que, como tú señalaste también, el doctor Vázquez en China había planteado. Eso es además muy importante. Uruguay iba. Un minutito, porque yo quiero
en realidad en esto tengo un matiz clave contigo, porque creo que el país que tiene mayor interés en el convenio, en el tratado, es China. Tú decís que en la transición, en los meses de la transición, antes de que se instalara este gobierno, da una hubo una señal consulta china. para ver si se continuaba, porque nunca se cerraron puertas de ningún lado. Trascendió durante los años 17, 18, 19, no, China con Uruguay no le interesa, es con el Mercosur. Pero lo cierto es que nunca oficialmente eso sucedió. Lo que sí sucedía es que China negociaba con el Uruguay en la prenegociación, que es una serie de acuerdos diplomáticos que terminan diciendo hagamos un estudio de prefactibilidad para después. Esto, si va rápido, se cierra dentro de 5 años. Si va muy rápido, dentro de 5 años. Si va muy rápido. Pero importa porque si no creamos una confusión en la gente. A China, este convenio, este acuerdo de libre comercio, le es mucho más importante para China que para el Uruguay. Así que China es la que lo va a empujar. Brasil está en el BRIC. Brasil, Rusia, China, Sudáfrica. Está ahí hace rato. India. Y están para entrar a Turquía y Argentina. Sí. Por eso. Pero los que están adentro, ya están adentro. Argentina golpea la puerta, entrará, pero por ahora el que está, y fue fundacional con Lula como presidente, fue Brasil. Así que la ambigüedad que se le traduce a Brasil es desconocer la historia de Itamaraty, que es centenaria porque viene de la política portuguesa, muy seria, muy responsable. Y quiero además decir, y aquí cierro porque el doctor Sanguinetti, siendo presidente, dio un paso gigantesco. Rompió relaciones con Taiwán, que tenía un comercio muy activo con el Uruguay, muy activo. ¿Por qué? Porque muy inteligente medida, brillante. Y el canciller, a no olvidarlo, una gloria de este país, Enrique Iglesias. Absolutamente. Rompen con Taiwán y pese además de las corrientes ideológicas del mundo, no del Uruguay, entablan relaciones con China. Diría que independientemente de los matices del doctor Sanguinetti que integra la coalición, yo digo que el doctor Sanguinetti abrió la puerta con gran visión a que hoy esto se esté negociando, pero además los uruguayos de una vez por todas tenemos que terminar con esto. Cuando, siendo presidente el doctor Vázquez en su primer mandato, estuvo muy cerca de empezarse a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, dentro de su propio partido salieron las voces opositoras. El doctor Tabaré Vázquez llegó a decir, no perdamos este tren. Pues caramba, él hizo sus equilibrios políticos y consideró, no critico ni pondero su posición. No, ¿y qué propuesta presentaron de negociación también los norteamericanos? Lo que pasa es que nunca se negoció. Entonces, y cierro acá, prometo, Emiliano, de repente dentro de 2 años, yo no andaré por acá, o 3. Vos sos eterno. Soy cabalista, 3. Paran las negociaciones. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que en una negociación de esta, quién es el que va a tener que ceder más? China. Porque China tiene intereses que están por encima del comercio, pero con un gran beneficio para el Uruguay. En la Comunidad Europea, en la Carta de Roma, se establecieron compromisos políticos. Un tratado de libre comercio no trae ningún compromiso político. Uruguay va a poder ser siempre una isla independiente en este mundo, aunque haga un tratado de libre comercio con China. Y China lo sabe. Y China sabe cómo va a terminar reaccionando Argentina y cómo va terminando Brasil. Así que yo creo que el gobierno uruguayo,
porque si no parece que, por supuesto que yo voté al doctor Lacalle y estoy orgulloso del gobierno que está haciendo, lo digo, pero no quiero no defender, esta posición no tiene que defenderse, no quiero reafirmarla porque el presidente, me encantó lo que tú dijiste, no importa quién gobierne, es cómo le va al país. Y creo que el país entró en un camino extraordinariamente prometedor, esperanzador. Vamos cerrando, ahora sí. Bueno, yo eso del camino prometedor no coincido mucho, no lo veo en lo interno. Ahora, sí quiero decir esto, hay una palabra que está desapareciendo de los escenarios políticos internacionales, que es el tema de la estrategia. No es solo un problema uruguayo, un problema del Mercosur, pero la verdad es que uno ve la discusión del Mercosur en un mundo que está cambiando, al ritmo que está cambiando. Esa información sobre el Río de la Plata parece una pavada, pero en realidad es el tema del cambio climático, nada menos. Es el tema de que un porcentaje fundamental de las riquezas se van a dedicar al armamentismo en lugar de a cambiar las tecnologías. Y el Mercosur, si quiere refundarse al estilo del Mercosur, que tiene naturalmente sus limitaciones, etcétera. Y está bien que cualquier organismo vivo hecho por seres humanos tenga planteada la pregunta de cómo se renueva, cómo cambia, porque efectivamente cambia el entorno, cambia adentro del propio Mercosur. Bueno, lo que falta es una visión estratégica. Países que tenemos una historia común desde hace 300 años en cosas muy importantes, que tuvimos solo 2 guerras entre nosotros, 3, también en el Pacífico, pero que en realidad no tenemos la historia de Europa, que es una historia de guerras del siglo XX absolutamente destructivas. Tendríamos, lo que sí falta, si este es el tema central del replanteo estratégico del Mercosur, qué pobreza que hay. Porque en realidad es la propuesta de un país de tener un tratado con otro país, pero desde el punto de vista de cómo aunar esfuerzos para salir de las enormes dificultades que tenemos, porque las tenemos. No hay proporción entre nuestro potencial, que es enorme de todo punto de vista. Yo ayer leí por primera vez que la Argentina tiene menos habitantes por kilómetro cuadrado que el Uruguay. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa pobreza de mirada estratégica que tendría que ir más allá de los gobiernos, que tendría que ver con la historia de una visión de desarrollo común, donde el comercio es una parte, pero en Europa no fue solo el comercio. Hay países que llegaron a desarrollarse porque se integraron a la Unión Europea. Mariela. No, claro, yo lo escucho a Esteban y tiene toda la razón. El problema es que nuestros socios están en otra, ¿verdad? Yo qué sé, uno ve a Argentina completamente enferma, con su problemática interna, con su problemática política, con un sistema político que a nosotros nos resulta chocante, la verdad, por su inoperancia, por su conflictividad, no solo entre bloques, sino a la interna de los bloques, ¿no? Su insistencia en un sistema económico que fracasó en el mundo y también en Argentina, es monumental. El problema de Brasil, polarizado, las opciones políticas son las dos muy malas, por razones distintas, pero no me voy a meter en eso. Paraguay, que sigue teniendo un problema gravísimo de desigualdad social, bueno, Argentina y Brasil también, ¿no? Pero Paraguay tiene además más rezago de desarrollo. Entonces, nosotros estamos en un mal barrio, ¿no? Estamos en un mal barrio. Y a la vez no podemos hacer nada con eso. Respecto a ellos, lo que sí hemos podido hacer, y yo los escuchaba y pensaba, bueno, lo que hemos podido hacer en estos 20 años o 15 es encontrar un destino para nosotros a pesar del barrio, ¿no? Y yo creo que hay que seguir en eso. Entonces, si el barrio nos acompaña, bárbaro. Y si no, seguiremos haciendo lo que podemos hacer a pesar del barrio. ¿Qué es eso? Ir sustituyendo estos socios
complicados por 1000 razones, por otros más confiables y más adecuados para nuestros intereses. ¿Qué tienen que estar primero? ¿Qué vamos a hacer? O sea, para un país pequeñito como el nuestro, donde una tos en Argentina nos resfría, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Y eso significa, ser cuidadosos para nosotros significa no depender de los socios. Para mí eso es clarísimo. No podemos depender de los socios. No nos podemos ir del Mercosur, lógico que no, pero tampoco podemos permitir que la problemática de nuestros socios termine invadiéndonos y condicionándonos y dejándonos sin política, ¿no? Porque las decisiones políticas, comerciales, etcétera, del Uruguay, monetarias y la mar en coche, son nuestras. Y creo que eso lo aprendimos a sangre y fuego con la crisis del 2002. Y a partir de ahí hemos ido logrando generar esa especie de, no sé, de escudo protector contra las locuras de los vecinos. Yo diría, hay que seguir por ahí. Lo otro sería bárbaro, pero no va a pasar. No va a pasar. Enseguida, la tertulia continúa cambiando de tema y quizás hasta sorprendiendo con el punto que vamos a discutir.